Hola, soy Raquel. Hoy en Veganamente voy a hacer un falafel de frutos secos. Para hacerlo vamos a necesitar unas pipas de girasol, unas pipas de calabaza, unos pistachos, calabaza, perejil, pimienta negra, ajo en polvo, tahini, copos de avena, sal, zumo de limón, bicarbonato o levadura de repostería, comino y una mezcla de especias. Lo primero que haremos será rallar la calabaza y ponerla en un vaso batidor. Incorporamos un puñado de perejil, un poco de ajo al gusto, zumo de limón y los copos de avena. Y trituramos. Tiene que quedar una mezcla cremosita, así como veis. Ahora procesamos los frutos secos. Ahora le incorporamos la masa que hicimos al principio y todos los demás ingredientes. Y mezclamos bien hasta que se incorpore todo. Ahora vamos cogiendo porciones y vamos dándoles forma para luego pasarlas por la sartén. En realidad no haría falta pasarlas por la sartén, pero bueno, es para que queden calentitas, para que suelten un poco los aromas, los frutos secos con el calor y que cojan más sabor. Así que bueno, voy a dar forma a unos cuantos y pasamos a la sartén. Ponemos un poco de aceite en una sartén y simplemente los dejamos un rato hasta que se queden doraditos. Y este es el resultado. Que os aproveche. Veganízate. Espero que os haya gustado esta versión del falafel con frutos secos, que es ideal para todas aquellas personas a las que les sientan mal las legumbres. Los ingredientes y enlaces de otros sitios donde también me podéis seguir debajo del vídeo. Y nada, si os ha gustado el vídeo, dejadme un like, compartid con vuestros amigos, suscribíos si no lo habéis hecho. Gracias por visitarme y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!